Este lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario, empezamos la lectura continuada del Evangelio de Lucas. Y empezaremos con el inicio de su vida pública, es decir, a partir del capítulo 4. Antes de este capítulo, Lucas ya nos ha contado la concepción de Jesús, su nacimiento, la vez que se perdió en el templo a los 12 años, su bautismo cuando tuvo más de 30 años, y nos hizo un resumen de las tentaciones que vivió. Ahora Jesús se encuentra ya listo para empezar el anuncio de la buena noticia. Pero antes de comentarles el texto de hoy, deseo contarles algo del Evangelio de Lucas. Fue escrito a fines del siglo I, más o menos en la época en que se escribió Mateo. Si bien el Evangelio se atribuye a Lucas, no se sabe realmente quién fue su autor. Pero sin duda fue un cristiano importante en su comunidad que logró reunir una gran cantidad de información de la primera generación cristiana. Por su conocimiento del griego y por su aprecio por el Antiguo Testamento, seguramente fue de origen judío. Fue un hombre culto y educado en la cultura griega. La principal fuente de este evangelio fue el Evangelio de Marcos, que le sirvió de esquema básico para su obra. Su segunda fuente, y que comparte con Mateo, por eso los evangelios se parecen, desgraciadamente se perdió en el tiempo. De esta segunda fuente sacó dichos y anécdotas que insertó en su esquema básico, junto con tradiciones propias que logró recolectar. La opinión de la mayoría dice que fue escrito fuera de Palestina, en alguna comunidad fundada por Pablo. Y por su horizonte amplio y su conocimiento del imperio, parece que fue escrito en Roma. Si bien el Evangelio está dedicado a Teófilo, su intención fue dirigirla a un público más amplio, a comunidades de segunda generación y de habla griega. Como todo Evangelio, su intención no es contarnos la vida de Jesús, sino enseñarnos acerca de Él y del camino de vida que nos propone. Es un catecismo en forma de historia. Ahora bien, el relato evangélico con el que iniciamos la lectura es el de Lucas 4, 16 al 20. Les leo el texto. Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos puestos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. A diferencia de los otros evangelistas, Lucas nos dice que Jesús empezó su misión en Nazaret. Pues como ya les dije, los evangelios no son relatos biográficos. Dice el texto que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. En Nazaret Jesús pasó su infancia y juventud, y allí vivió hasta que partió para Judea para hacerse bautizar por Juan, y evidentemente en Nazaret todos lo conocían. Nos dice Lucas que el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. En tiempos de Jesús, Nazaret era una pequeña y poco conocida aldea en medio de las colinas de Galilea. Los entendidos dicen que en tiempos de Jesús, en Nazaret habrán vivido unas 30 familias. La mayoría era gente dedicada al pastoreo, pero la familia de Jesús era de artesanos. Como todo pueblito, Nazaret tenía su fuente de agua y su pequeña sinagoga. La sinagoga era el centro de reuniones de la comunidad, en donde todos se encontraban.
y las casitas solían ser muy sencillas, de un solo cuarto, y parte de ellas excavadas en la roca y cerradas con una pared. Los habitantes de Galilea y de Nazaret eran descendientes de colonos judíos que se habían establecido en la región luego de la guerra de los Macabeos. Era gente muy religiosa, pero a ojos de Jerusalén era gente provinciana e inculta. Jesús fue un judío practicante. Lucas nos dice que, como era su costumbre, el sábado fue a la sinagoga. El sábado es el día religioso judío y se dedicaba a la lectura y enseñanzas de la ley de Moisés. Pero el sábado, según la cultura judía, empezaba al anochecer de nuestro viernes, y la costumbre judía era reunirse al empezar el sábado. Así es que probablemente hay que ubicar el relato al anochecer. Dice el texto que le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. Tal vez lo invitaron a leer como un gesto de deferencia a su presencia en el pueblo. Y la práctica era que quien hacía la lectura la comentaba. Los libros religiosos judíos eran rollos de pergamino unidos con dos ejes de madera en los extremos, lo que permitía estirar los ejes de madera y leer. Estos rollos se guardaban en una especie de cilindros de cuero. Al momento de la lectura, el ayudante le pasó a Jesús el rollo del libro de Isaías, y Jesús estiró los dos ejes de madera y leyó. La lectura que tocó fue el anuncio de la misión del Mesías, que dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Este texto de Isaías expresa el gozo del pueblo de Israel tras su liberación del exilio y profetiza su liberación total. Pero habían pasado siglos y estas profecías no se habían cumplido. Más aún, ahora se encontraban bajo la opresión romana. Entonces, con este extraordinario pórtico de la profecía de Isaías, Lucas nos presenta a Jesús como el Mesías. Con él sí se cumplen las Escrituras. Él es el elegido de Dios. Ungido quiere decir Mesías. Y su misión es liberar a la humanidad de toda esclavitud, limitaciones y cegueras, y declarar el perdón universal, es decir, el año de gracia del Señor. El relato dice que después de leer este texto, Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. El texto que acaba de leer era importantísimo. Era el anuncio de la llegada del Mesías. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, para saber qué iba a comentar, qué iba a decir acerca de él. O tal vez esperaban que haga algo extraordinario, como habían escuchado decir que había hecho en otros pueblos. Y entonces, dice el texto, Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Decir que la profecía de Isaías se ha cumplido hoy es decirles que la noticia que ellos habían estado esperando por siglos se ha realizado. Es una manera de decirles que Él es el Mesías esperado. Y señala que su propuesta, su proyecto, su misión es de liberación del pecado, del mal y de la muerte. Ante esta extraordinaria noticia se suceden dos reacciones. Primero se alegran. Las reacciones son a favor. Todos, dice el texto, daban testimonio a favor de él. Estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Jesús debió haber aclarado el pasaje y lo debió haber explicado a la luz de todas las escrituras judías. Y su explicación debió haber sido magistral, pues todos se admiraban de lo que decía. Pero luego hay una segunda reacción, de dudas, de cuestionamiento, como si cayesen en cuenta de que esto no era posible. Y entonces empiezan a preguntar: ¿pero no es este el hijo de José? ¿Cómo puede ser él el Mesías? Si lo conocemos desde niño, se ha vivido con nosotros durante más de 30 años, ¿cómo puede decir que es el Mesías? Para ellos, el Mesías tenía que ser rico y poderoso, pues si no, no los iba a poder liberar de los romanos.
Y ellos conocían a Jesús y conocían que Él no era ni rico ni poderoso. Entonces Jesús les responde: sin duda, ustedes me citarán el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Este es un refrán que expresa dudas. Antes de ponerte a curar a otros, mira a ver si te puedes curar a ti mismo. Este refrán muestra la dificultad que tienen los de su propio pueblo para creer lo que Jesús les dice. Y Jesús concluye probablemente retomando las críticas que le hicieron. Si es cierto lo que dices, realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Si bien el escenario en donde Jesús hace su anuncio solemne fue en Nazaret, el texto da a entender que Jesús ya había recorrido otros pueblitos de Galilea y los de su pueblo sabían que radicaba en Cafarnaúm. Lo cierto es que su presentación termina de una forma decepcionante, y el rechazo será la tónica del Evangelio de Lucas. Pidámosle al Señor, ahora que empezamos a leer a Lucas, que estemos con el corazón dispuesto y abierto a lo que Jesús nos vaya a enseñar. Y pidamos también por todas las familias que están pasando dificultades a causa de esta pandemia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.